Bienvenidos a la quinta sección de nuestro estudio Períodos de tiempo en la Biblia. Estamos leyendo declaraciones de diferentes historiadores de diferentes épocas en relación a doctrinas, creencias, prácticas, acontecimientos que tuvieron lugar durante el lapso de los 1260 días. Este servidor está haciendo aquí una especie de pincelada nomás. Ustedes lean. Pueden leer la Edad Oscura, es decir, donde se hable de eso, la Edad Oscura, la Edad Media, el oscurantismo. Allí le va a dar cualquier cantidad de información de las cosas que ocurrieron durante este periodo de la hegemonía papal. ¿Qué se dio mucho o surgió con mucha fuerza en ese periodo? La tradición de la Iglesia como fuente de autoridad para definir la fe. La creencia en la tradición. Santiago Gibbons, en La fe de nuestros padres, página 89 y 90, católico, dice: una regla de fe o una guía competente para el cielo debe ser capaz de instruir en todas las verdades necesarias para la salvación. Las Escrituras solas no contienen todas las verdades que ha de creer el cristiano, ni encargan explícitamente todos sus deberes. ¿Captaron esa? Las Escrituras solas no contienen todas las verdades que ha de creer el cristiano, ni encargan explícitamente todos sus deberes. La Biblia no es suficiente. Es lo que dice este cardenal. Joseph Di Bruno, en La creencia católica, página 45, dice: aunque estas dos divinas corrientes, refiriéndose a la Biblia y a la tradición, son en sí mismas, a causa de su origen divino, de igual santidad, y están ambas henchidas de verdades reveladas, a pesar de eso, de las dos, la tradición es para nosotros más clara y segura. ¿Captamos el punto? Voy a repetirlo. Aunque estas dos divinas corrientes, refiriéndose a la Biblia y a la tradición, dice, son en sí mismas, a causa de su origen divino, de igual santidad, y están ambas henchidas de verdades reveladas, a pesar de eso, de las dos, la tradición es para nosotros más clara y segura. Bueno, de paso, debemos saber que en la teología católica, la base, el fundamento de su doctrina no es la Biblia, es la tradición. Sí, la Biblia se utiliza como fundamento, como base, pero no al nivel, como lo dice este autor católico, no a nivel de la autoridad que tiene la tradición. Cuando hay alguna contradicción entre tradición y Biblia, en la teología católica lo define la tradición, no la Biblia. En un curso de religión para escuelas católicas de enseñanza media, editado en 1936, tomo 1, la página 30, de Laux John, dice: siendo que las verdades contenidas en la Escritura y las transmitidas por la tradición son de igual valor como fuente de fe, ambas merecen la misma reverencia y respeto. Cada una por sí sola es suficiente para establecer una verdad de santa fe. Aquí las pone como iguales, pero si usted ahonda un poco más en el concepto, va a encontrar que en la realidad la tradición está a un nivel superior. ¿Okay? Ya oficialmente reconocida. ¿Qué del bautismo infantil con sus respectivos anatemas a quienes se opusieran a tal doctrina durante ese periodo? Leo de Historia del Romanismo, séptima edición, página 510 y 499. También dice:
Cualquiera que afirme que los niños no se han de contar entre los fieles al administrarles el bautismo debido a que en realidad no pueden creer y que por lo tanto han de ser bautizados cuando lleguen a la edad de discernimiento, que lo que sigue siendo que no pueden creer, es mejor omitir su bautismo que bautizarles solo en la fe de la iglesia, sea maldito. ¿Qué es lo que dice este autor? Dice, los que creen que no debe bautizarse un niño, un infante que todavía no razona las cosas maduramente, y que solo debe bautizarse cuando ya entienda lo que está haciendo, dice, los que enseñen eso sean malditos. Es un documento católico. Cualquiera que afirme que los recién nacidos, aun cuando desciendan de padres bautizados, no deben ser bautizados, sea maldito. Cualquiera que niegue que la culpa del pecado original es remitida por la gracia que nuestro Señor Jesucristo concede por el bautismo infantil, sea maldito. Todas estas anatemas es, sea maldito, fueron filtrándose, fraguándose en la historia del catolicismo, hasta que las personas llegaron a entender el que no bautiza un infante está maldito. Y de ahí viene la doctrina, por supuesto, entonces, del bautismo infantil. ¿Qué de la confesión auricular? Se dio también o empezó durante este periodo, tuvo lugar allí. Un escritor católico, Miguel Müller, en el documento El sacerdote católico, páginas 78 y 79, dice así: búsquese donde se quiera, por el cielo y por la tierra, y no se hallará más que una sola criatura que pueda perdonar al pecador, que lo pueda librar de las cadenas del infierno. ¿Quién es? ¿Ah? Estoy deteniendo aquí la lectura. ¿Quién es? Búsquese donde se quiera por el cielo y por la tierra, y no se hallará más que una sola criatura que puede perdonar al pecador, que lo pueda librar de las cadenas del infierno. ¿Quién es? No olvide, estamos leyendo un documento católico. Dice, ese extraordinario ser es el sacerdote católico. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fue la burlona pregunta de los fariseos. ¿Quién puede perdonar pecados? Es la cuestión que los fariseos actuales inquieren. Y yo contesto, hay un hombre en la tierra que puede perdonar pecados, y ese hombre es el sacerdote católico. Ciertamente, amados hermanos, el sacerdote no solo declara que el pecador queda perdonado, sino que lo perdona de verdad. El sacerdote levanta su mano, pronuncia las palabras de absolución, y en un instante, prestamente como un rayo de luz, las cadenas del infierno se quiebran y el pecador llega a ser un hijo de Dios. Tan grande es el poder del sacerdote que los juicios del cielo están sujetos a su decisión. Esto es serio. ¿Qué de la doctrina del purgatorio? Fue en el 593 después de Cristo. En el documento La Iglesia Católica, la verdadera iglesia de la Biblia, página 178 de O'Connell, cardenal, dice, es de fe que hay un lugar que llamamos purgatorio, donde se expían faltas leves o el castigo temporal debido al pecado. Es doctrina definida. ¿Qué del poder temporal que afloró en los años 754 después de Cristo? Dice, Historia del cristianismo por Kenneth Scott, y pueden leer sobre esto. Les leo solo una sección aquí, tomado también de La gran brecha entre el catolicismo romano y Cristo, página 5. Dice, el Papa Esteban II coronó a Pipino, el breve rey de los francos, en recompensa por la ayuda que éste le prestó en establecer la autoridad del Papa en Italia. Aquí empieza a forjarse el poder temporal del papado.
Kenneth Scott, en Historia del Cristianismo, páginas 425 y 426, dice, en 752, Zacarías fue sucedido en la silla papal por Esteban II. Los lombardos eran una amenaza creciente. En 1751 habían tomado a Ravenna, que por mucho tiempo fue la residencia del exarca, el representante principal en Italia del emperador, y estaban amenazando a Roma. Esteban viajó hacia el norte a solicitar la ayuda a Pipino y se alojó en un monasterio en Saint-Denis, cerca de París. Allí coronó y ungió a Pipino, confirmando la coronación anterior, hecha, según se dice, de manera algo dudosa, por mano de Bonifacio. También ungió a la reina, esposa de Pipino, a los dos hijos del rey, Carlomán y al futuro Carlomagno. En retribución, Pipino emprendió 2 campañas contra los lombardos y los obligó a entregar al Papa sus recientes conquistas, a expensas del emperador, inclusive Ravenna. Al ceder estas tierras al Papa, generalmente se considera que Pipino el Breve inauguró el poder temporal del papado y los estados de la Iglesia. Desde aquel día hasta hoy, los papas han reclamado como suya esta situación, aunque tal pretensión fue tristemente debilitada en el siglo XIX. Pero se da o surge también el poder temporal. Ese es el poder que ejerce el Papa en asuntos civiles, en asuntos políticos, no solamente en asuntos religiosos. Para esta época se dio lo de las famosas decretales de Isidoro en 847 después de Cristo, que son falsificaciones sobre las cuales se constituyó el catolicismo. Se llaman las decretales de Isidoro. En la gran brecha entre el catolicismo romano y Cristo, en la página 5, dicen: las decretales son una colección de cartas de 33 papas, acopiadas por un tal Isidoro. Datan desde Silvestre I, 314 al 335, hasta Gregorio II, 715 al 731. La edición oficial del Corpus Juris, la ley canónica oficial, en 1580, aún las declara genuinas. El propósito principal de las decretales era el de asegurar el poder del obispo católico romano, incluyendo al obispo de Roma. Erasmo, que murió en 1536, y Carlos du Moulin, que murió en 1556, fueron los primeros en probar que esos documentos eran falsos. Du Moulin fue un canonista católico romano que aceptó luego la Reforma. Algunas reglas de los decretales de Isidoro. 1. El laico no puede hacer cargos a un obispo. O sea, el documento que contiene estas reglas es el que el catolicismo considera como algo genuino, pero fueron falsificaciones. Algunas reglas. 1. El laico no puede hacer cargos a un obispo. 2. Un sacerdote nunca puede hacer cargos a un superior. 3. Para condenar a un obispo se necesitan 72 testigos. 4. Un obispo no puede ser acusado ante un tribunal secular ni condenado por él. Muy interesante las reglas. Las decretales de Isidoro. En el mismo documento, la gran controversia entre el catolicismo romano y Cristo, en la página 6, dice: el Papa Nicolás I, del 858 al 867, declaró falsamente que estos textos formaban parte de los archivos de la Iglesia Católica Romana. Carta del 22 de enero del 865, y los usó extensamente en una controversia con los obispos franceses. En el siglo XI, las decretales falsas llegaron a formar parte de la ley canónica de la Iglesia romana y por consecuencia ocupan un lugar prominente en la enseñanza de la jurisprudencia hasta el tiempo de la Reforma. Fueron documentos que se utilizaron como ley. Muy interesantes, por cierto. ¿A quiénes beneficiaban? La Iglesia Católica Romana lo admite.
una enciclopedia católica, volumen 5, páginas 773 a la 780, dice: la verdad es, empero, que Isidoro fue un falsificador. Pero hay varias clases de falsificadores, y aunque hay que reconocer que los papas utilizaron las falsificaciones para beneficio propio, no hay duda de que lo hicieron de buena fe. Isidoro escribió mientras estaba a buena distancia de Roma. No procedió con honradez, además distaba mucho de ser escrupuloso. Pero los hombres del siglo IX no deben ser juzgados de acuerdo con las ideas modernas de la moralidad literaria. Es imposible perdonar tales falsificaciones, pero su historia nos facilita el juzgarlas y aún el descubrir las circunstancias atenuantes a favor de ellas, al acentuar las poderosas fuerzas que influían en la sociedad de aquel tiempo, que funcionaban con lo que se podía llamar fatalismo histórico. ¿Qué dice esta enciclopedia católica? Esos documentos eran falsos, pero los papas lo usaron de buena gana, de buena voluntad, no con el deseo de dañar a nadie. Interesante. Tenemos también en esa época la donación de Constantino. Esa fue otra falsificación sobre la cual se constituyó el catolicismo romano durante todo este periodo de 1260 años. La donación de Constantino es un documento falso del emperador Constantino el Grande, dirigido al Papa Silverio I, 314 al 335, en el que se pretende conferir al Papa, entre otros dones, los siguientes privilegios y bienes. 1. El obispo de Roma, como sucesor de San Pedro, ha de tener primacía sobre los obispos de Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Jerusalén, así como los demás obispos del mundo. 2. La Basílica de Letrán en Roma, construida por Constantino, ha de ser la cabeza de todas las iglesias. 3. El obispo de Roma gozará de los mismos derechos de honor que el emperador, entre ellos el derecho de usar una corona imperial, capa púrpura, túnica y en general todas las insignias imperiales o señales de distinción. 4. El emperador regala al obispo de Roma y a sus sucesores el palacio de Letrán, todas las provincias de la ciudad de Roma y todas las provincias, distritos y pueblos de Italia y los territorios occidentales. Un poquillo de tierra. 5. El emperador ha establecido en el oriente una capital nueva que lleva su nombre, Constantinopla. Ha trasladado su gobierno a esa ciudad, ya que es inconveniente que un gobierno secular tenga poder donde Dios ha establecido la residencia de la cabeza de la religión cristiana. Y 6. El documento maldice a todos los que se atreven a violar estas donaciones y asegura que el emperador los ha firmado con su propia mano y los ha puesto sobre la tumba de San Pedro. La carta del Papa Adriano I a Carlos Magno en el año 778 indica que el Papa usó la donación para conseguir el apoyo de Carlos Magno. Dice: así como en los tiempos del bendito Silvestre, pontífice romano de memoria sagrada por el muy religioso emperador Constantino el Grande, y por su generosidad, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana de Dios fue elevada y exaltada y fue dotada con el derecho de conferir autoridad en estas regiones del occidente. Asimismo, en estos tiempos nuestros, la Iglesia de Dios, que es bendecida por Pedro, el apóstol, pueda manar y resaltar. Esto lo dirigió el Papa Adriano a Carlos Magno, diciendo: aquella autoridad que se confirió al Papa por parte de Constantino nos pertenece todavía. ¿Qué dice la propia Iglesia Católica Romana en relación a la falsedad de ese documento? La Enciclopedia Católica, tomo 5, sobre la donación de Constantino, página 121, dice: mucho después de ponerse en duda la autenticidad de la donación en el siglo XV,
Aún seguían sosteniendo su validez la mayor parte de los canonistas y juristas, quienes hasta el siglo XVI siguieron citándola como auténtica. La misma Enciclopedia Católica indica que era un documento falso. Actualmente todo el mundo sabe que es un documento falsificado del emperador Constantino el Grande, mediante el cual grandes privilegios e inmensa riqueza fueron concedidas al Papa y a la Iglesia Romana. Todo eso se dio durante ese periodo, 1260 días o años. También se dio el divorcio al por mayor y el establecimiento del celibato. El Papa Gregorio VII obliga a los clérigos a divorciarse de sus esposas. Gregorio VII declaró inválidos todos los matrimonios del clero. Dice, juzgamos que estos matrimonios contraídos por personas de esta clase, el clero deben ser anulados. Primer Concilio de Letrán, 1123, Canon 21. Anularon todos los matrimonios de los sacerdotes o del clero. Ahí se dio el celibato. ¿Qué de la persecución religiosa que ya mencionamos brevemente al inicio? En este periodo se dio la matanza de San Bartolomé como el más cruel, el más inhumano ejemplo de la persecución del pueblo de Dios en manos del papado durante el periodo de los 1260 años. Leo de Juan Barreto, La Reforma Religiosa del siglo XVI, de la Casa Bautista de Publicaciones. Páginas 133-134. El 24 de agosto, esta primera que voy a leer es de Walter Williamson, Historia de la Iglesia Cristiana, página 435. El 24 de agosto, día de San Bartolomé, comenzó la sangrienta faena. Coligny fue asesinado y con él una cantidad de víctimas que han sido estimadas en las más diversas cifras, no siendo improbable que alcanzaron a 8.000 en París y varias veces esto en cantidad en toda Francia. La que sigue sí es de Juan Barreto, página 133-34 de la Reforma Religiosa del siglo XVI. Dice, la noche de San Bartolomé, 24 de agosto de 1542, entre las 2 y 3 de la mañana, sonó la campana mayor de la iglesia de San Germán, que era la señal convenida para que los ejecutores del siniestro plan se lanzaran a la obra. Llevaban una cruz blanca sobre el sombrero para distinguirse. Todos los caminos habían sido cuidadosamente cerrados y las casas de los hugonotes señaladas. Los asesinos rompían las puertas, penetraban en las habitaciones y mataban a todos sin consideración de edad ni sexo. La matanza duró en París desde el domingo hasta el jueves, y católicos eminentes como el duque de Anjou participaban a la par del carnicero que se jactaba de haber dado muerte a 120 personas en un solo día. Sacerdotes con el crucifijo en la mano recorrían las calles alentando a los asesinos. Algunos barrios estaban sembrados de cadáveres y las paredes salpicadas de sangre. El mismo rey hizo disparos desde los dorados balcones de su palacio y vio cómo los cadáveres eran arrojados al Sena, al río. En las provincias la matanza duró varias semanas. La carnicería fue horrible en Meauce, Angers, Borges, Orleans, Lyons, Tolosa, Ruana y otras ciudades. ¿A cuánto llegó el número de víctimas? Imposible es precisarlo, pero los cálculos más moderados dicen que alcanzaron a 2 o 3.000 en la capital y a unos 20.000 o 30.000 en todo el país. Hay quienes calculan de 60 a 100.000. La Escritura decía en relación a este poder que no estamos estudiando hoy su identificación. Okay, eso lo vemos les mencioné, identificando al anticristo en esa serie. Pero las Escrituras ya lo identificaban como
un poder perseguidor de los santos del Altísimo. Y en la noche de San Bartolomé, esto se cumplió en forma impresionante. Y antes y después de eso también. Bueno, tal vez no sea malo recordar que hay cierta dificultad para fijar con fecha absoluta para el inicio y final del periodo de los 1260 días. Los comentadores no están todos al 100% de acuerdo concerniente a las fechas exactas para el comienzo y el fin del periodo de los 1260 días. Las fechas generalmente dadas son 538 hasta 1798, aunque algunos comentadores dan 533 hasta 1793. Los siguientes son los acontecimientos que tuvieron lugar en esas fechas. 538 fue cuando Belisario levantó el sitio de Roma por los ostrogodos y luego infligió sobre ellos una derrota desastrosa, como ya vimos. 1798, el Papa fue tomado preso por Napoleón. De allí que el grueso de los historiadores, de los estudiosos de las profecías bíblicas, ubican este periodo, 1260 días, entre 538 y 1798. Pero hay algunos estudiosos que lo llevan del 533 a 1793, un poquito antes. Porque en el 533 Justiniano promulgó un decreto reconociendo al obispo de Roma como la cabeza de todas las iglesias. Y 1260 años después, en 1793, se da el decreto contra la supremacía papal. ¿Okay? Solamente que en esta última ubicación, 533 a 1793, todavía en 533 el papado no había empezado a ejercer su poder. Y en 1793 todavía no había sido quitado del trono. Es por eso que aunque es una fecha posible, no es una fecha muy apoyada por la mayoría de los estudiosos de las profecías. Lo que más se mantiene es que las fechas son 538 a 1798. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Repito, en el 533 después de Cristo, vino la declaración memorable e imperial reconociendo esa supremacía papal. Pero fue en el 538 que el Papa empieza a ejercer ese poder. Se le había dado, en cierta forma, se había decretado eso, pero las circunstancias para que ejerciera el poder todavía no se daban. Tenía que ser derrotado la última tribu arriana que se oponía, que estaba allí impidiendo que el poder romano surgiera como quería hacerlo. Entonces, creemos que este periodo, junto con la mayoría de los intérpretes bíblicos de las profecías, que va del 538 hasta 1798, porque igual es en 1798, repito, cuando el Papa es quitado literalmente, no solo por un decreto que se diera, sino que va y físicamente el representante de la Revolución Francesa lo quita del trono. ¿Okay? Entonces, la fecha más probable es 538 a 1798. Preguntas, inquietudes. ¿No hay? Y así terminamos muy brevemente el análisis de inicio, final y lo transcurrido durante los 1260 días o años. 538 de nuestra era a 1798. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Alguna inquietud al respecto? Si no, nos veremos en una próxima ocasión con otro periodo de tiempo en la Biblia. ¿No hay preguntas? Quedamos acá entonces, que Dios pueda bendecirles mucho.